Hermanos, que el Señor me los bendiga. Me da mucho gusto de tenerlos aquí, a los poquitos que están. Y hermanos allá en su casa, que el Señor les bendiga. Me da gusto saludarlos a través de este video. Algunos de los hermanos, como les había dicho, que no agarraron el mensaje o que lo agarraron ya un poquito tarde porque venían en camino, pues nos están acompañando y quiero mostrarles el video. Y si lo pueden mostrar por allá para que vean los que vinieron. Y pues me da gusto mirar a los hermanos aquí. Sí me da mucha tristeza lo que está pasando, no porque no es tanto que no estén ustedes aquí, sino que me da mucha tristeza por lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? El problema que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. Y yo tengo fe de que el Señor va a cambiar todo esto muy pronto. Más sin embargo, nosotros pues tenemos que estar ahí, ¿verdad? Unidos en oración. La unidad, pues obviamente no quiere decir que vamos a estar todos en el salón. Unidad también puede ser unidad en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Estamos en unidad en el Espíritu del Señor. Yo tengo desde ayer yo preparé, aquí están mis notas. Preparé un mensaje y trato siempre de hacer algo para que nos ayude, hermanos, a reanimarnos, ¿verdad? Para que nos ayude a mantener nuestra posición, nuestra fe, a mantener nuestro ánimo arriba. Porque de nada me sirve venir y hablar de algo que no tiene nada que ver o que no nos ayuda a salir adelante de todo esto, ¿verdad? Mi interés es ayudar a todos a que permanezcamos en fe, hermanos, en unidad, tratando de olvidar un poquito, ¿verdad?, las malas noticias y todo lo que estamos viviendo. Y el título del mensaje del día de hoy, como yo le había puesto al estudiarlo, es Aprendiendo a andar en el mar de la tempestad. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros leemos en las Escrituras cómo Jesús caminó en el agua, ¿verdad? Algo impresionante, algo que jamás vamos a mirar nosotros, en una persona caminando sobre el agua. Mas, sin embargo, los discípulos tuvieron el privilegio de mirar a Jesús caminar sobre el agua. La tempestad, hermanos, es el símbolo, ¿verdad?, de nuestras preocupaciones. Es el símbolo de nuestros problemas. Cuando nosotros hablamos de tempestad, siempre nos referimos, o más bien es el sinónimo de un problema. Cuando nosotros nos referimos a una tempestad, estamos en tempestad, decimos, es porque andamos, ¿verdad?, en problemas, o porque tenemos una carga, o porque estamos pasando por una prueba muy difícil. Ahorita, hermanos, nuestra nación, nuestra comunidad, nuestras familias, estamos pasando por una tempestad. Pero nosotros necesitamos aprender a andar sobre la tempestad sin hundirnos, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Quién no quiere andar, hermanos, sobre el agua cuando yo nunca he estado en el mar cuando está turbulento y que quizá esté a punto de ahogarme, pero yo estoy seguro que una persona que ha andado en el mar y que ha tenido una turbulencia así, en una barquita pequeña, yo estoy seguro que desearía poder caminar sobre el agua. Bueno, cuando nosotros tenemos un problema, una situación en nuestro hogar, en nuestra nación o en nuestra ciudad como la estamos teniendo, qué bonito es sentirse seguro, hermanos, seguro de que podemos andar sobre esa tempestad, sobre ese problema. El apóstol Pedro, ¿verdad?, lo intentó y quiso caminar. Le dijo Jesús, Señor, si tú eres, le dijo, entonces di que yo vaya hacia ti.
pero la fe le falló. Es normal también, hermanos, cuando nosotros nos sentimos atribulados, es normal que nosotros nos falla nuestra fe a veces. Mas sin embargo, hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que, desde dentro de nuestras entrañas, desde dentro de lo más bajo de nuestro corazón, tenemos que buscar llegar a la superficie, a no ser arrollados por la turbulencia. Necesitamos nosotros mantenernos serenos, firmes. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro, después de mirar aquellas olas tan grandes, tuvo tanto terror, tanto miedo, que le dijo al Señor: Señor, ayúdame que perezco. En estos momentos necesitamos, hermanos, todos estamos asustados y necesitamos esa mano de Jesús que nos ayude a salir de ese torbellino en el que nos encontramos. Siempre nosotros estamos, hermanos, sufriendo amenazas. Siempre. Sufrimos amenazas, hermanos, por lo que comemos, ¿verdad? Si tienes diabetes, no puedes comer esto o aquello. No, si comes esto, te va a hacer daño, por eso. Siempre, hermanos, estamos viviendo amenazas. Estamos viviendo amenazas por lo que vestimos, hermano, ¿verdad? A veces, no, que eso te queda muy apretado, el calcetín, y ¿sabes qué? Tu circulación no va a estar bien y te vas a enfermar. Estamos, hermanos, sufriendo amenazas todos los días. Estamos sufriendo amenazas porque vamos en el freeway, hermanos. Y saben una cosa, en nuestras vidas está en un hilo, ¿verdad? Todos los días, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros al salir de nuestra casa, hermanos, al estar en el freeway con tantos carros, hermanos. Lo mismo, es la misma amenaza que sufrimos cuando salimos ahorita afuera y miramos que hay una enfermedad muy peligrosa. Un accidente de carro es muy peligroso. Pero nosotros no lo miramos porque nuestro temor no está, hermanos, en el accidente, no está incluso nosotros no tenemos, yo no tengo miedo, ¿verdad?, a morir, y yo estoy seguro que ninguno de nosotros, si yo le pregunto, no tengo miedo porque yo sé a dónde voy. Lo que nosotros le tenemos miedo es al sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién quiere estar postrado en una cama sufriendo por tantos tiempo? Mas sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que vencer la ansiedad, ¿verdad? Esa ansiedad. ¿Sabe cómo, hermanos? Con el Señor, con la palabra de Dios. En 1 Corintios, hermanos, quiero que abran sus Biblias, si están en su casa allí y quieren seguirme. Es 1 Corintios, capítulo 5, el versículo 14 y 15, dice de esta manera: porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? Porque yo me fui al diccionario, y usted también se puede ir a buscar qué quiere decir constriñer. Quiere decir llevar a una persona a actuar en contra de su voluntad. Esto quiere decir que el amor de Dios nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad. Y cuando nosotros hacemos algo en contra de nuestra voluntad, eso quiere decir algo que yo no quiero hacer. ¿Sí? Algo que no me gusta hacer, algo que no deseo hacer. El apóstol Pablo por eso escribió a los Corintios y le dijo: el amor de Cristo, dice, nos constriñe, o sea, nos persuade, dice, a hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Y qué es esto? Bueno, dice, sigue diciendo el versículo: pensando esto, que si uno murió, dice, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, el amor de Cristo me hace hacer algo que yo no quiero, y esto es vivir para Cristo. Eso quiere decir, para los que vivan, dice, ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros. Si nosotros vivimos, hermanos,
ya nosotros no vivimos para nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que doblegar nuestros miedos, nuestros temores. Tenemos temor, a ver, la gente, hermanos, tiene temor o tiene miedo a la responsabilidad o tiene temor a que la gente se ría de ellos porque ahora es un seguidor de Cristo. El apóstol Pablo decía algo tan hermoso en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque decía, porque yo ya no vivo más, ya no vivo yo más, dice, sino Cristo vive en mí, dice. Y lo que antes vivía, dice, en la carne, ahora lo vivo, dice, para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí decía, que ya sea que nosotros vivamos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Hermanos, ¿no se sienten como Josué y Caleb? A veces, hermanos, nos sentimos como Josué y Caleb, mientras todo el mundo está, hermanos, preocupado a ver qué va a pasar, o con aquellos temores, aquellos miedos, que allá hay gigantes, un gigante enorme que nos va a tragar como langostas. Es verdad, hermanos, si hay gigantes, Dios nunca negó que la vida iba a ser tan fácil. Es más, Dios le dijo a Moisés, manda espías al otro lado para que mires que no es fácil lo que está allá, se te va a ir la vida en ello. Todos los días, decía el apóstol Pablo también, sufrimos, dice, y somos amenazados, dice, y somos como ovejas, dice, y que somos puestos, dice, a muerte todos los días. ¿Sí? Hermanos, no tenemos nosotros que dejarnos vencer. Decía el apóstol Pablo también que nosotros tenemos que vencer, dice, necesitamos vencer. Decía, no seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien, dice, el mal. Nuestros temores necesitamos vencerlos, hermanos, con el bien, con su palabra. Nuestras ansiedades necesitamos vencer eso que nosotros nos da pavor y tenemos miedo. Hermanos, nosotros tenemos que vencer nuestros temores. ¿Por qué? Porque aquí así está el Señor. Quiero contarles otra historia tan hermosa. La palabra de Dios, hermanos, está llena de historias que nos ayudan a nosotros a entender un poquito la mente de Dios. Nosotros no alcanzamos a entender la mente de Dios. ¿Y por qué nos pone en situaciones? ¿Por qué nos dice, quiero que hagas esto? Y nosotros obedecemos. No es nuestra voluntad, no es mi voluntad de estar aquí, hermanos. Se los prometo, no es mi voluntad. A lo mejor muchos me van a decir que estoy mal y estoy loco, pero hermanos, como esté esa luz y como esté el día ahorita, que no es mi voluntad. Yo tampoco quisiera, si usted me dice, estar aquí, porque yo tengo mi familia también, que me preocupo por ella, mas sin embargo hay algo más que nos habla y nos dice, tú tienes que hacer mi voluntad, no la tuya. Esta preciosa historia que les quiero contar, hermanos, se trata de Eliseo. Yo sé que todos la conocen. Eliseo, hermanos, en una ocasión estaba el pueblo de Israel peleando contra los sirios. Los sirios siempre peleaban contra Israel y los sirios querían exterminar al pueblo. Mas sin embargo, hermanos, el profeta Eliseo les decía al rey de Israel, hey, no pases por ahí porque ahí están los sirios y te está esperando. Y el rey de Israel le hacía caso. Y en varias ocasiones Eliseo salvó al pueblo de ir a una muerte segura, a una destrucción segura. Más sin embargo, el rey de Siria, los sirios, el rey dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Israel siempre se me escapa? ¿Alguno de aquí está soplando, está diciendo algo? Uno de los soldados, una de las personas que estaban ahí, no, le dijo, lo que pasa es que ellos tienen algo bien interesante, ellos tienen algo que nosotros nos hace falta.
No le dijo en esas palabras, pero yo lo traduzco de esa forma. Le dijo, ellos tienen a Eliseo, dice, con ellos. ¿Y quién es Eliseo? Eliseo habla y les dice, es más, le dijo, si tú te vas y te ocultas en lo más oculto de tu cuarto y hablas y dice, Eliseo sabe qué es lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Eliseo. Y les dijo, mira, dice, pues quiero que vayan con ese tal Eliseo. Díganme dónde está. Y le dijo, Eliseo está en tal lugar. Quiero que vayan y me lo traigan. Sufrió amenaza, ¿verdad? Iban a darle un levantón, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Se lo iban a deshacer de él, porque por mandatos del rey. Lo mandó levantar. Y para levantar a Eliseo, hermanos, Eliseo, ¿quién era Eliseo? Era un hombre, hermanos. Cualquier soldado pudo haber ido por él. Pero mandó al ejército entero. A todo un ejército solamente para levantar un hombre, hermanos. ¿Usted cree que aquel hombre corrió, se escondió, hermano? Aquel hombre se quedó, hermano, a esperar el ejército. Cuando llegó el ejército sirio, su ayudante que estaba con él, le dijo, Padre mío, Señor, le dijo, los sirios están alrededor de nosotros y son muchísimos. Eliseo, hermanos, con tanta paz y con tanta claridad, hermanos, certeza, le dijo, Señor, le dijo, ábrele los ojos a este para que mire. En ese momento el Señor abrió los ojos de su ayudante, de su mozo, y el ayudante miró tantos carros de fuego, dice, y hombres a caballos y un ejército del Señor, dice. El asunto está aquí, hermanos, es que nosotros leemos eso en la palabra de Dios, hermanos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Amén. Necesitamos volver a esos tiempos, hermanos. Amén. Necesitamos sentir ese poder de Dios viviendo en nosotros. Para poder entender, hermanos, a Dios necesita usted vivir ese poder. Si usted no tiene esa experiencia, esa relación con su Dios, no va a poder entenderme. Nadie va a poder entenderme cuando no tiene esa relación con Dios. Eliseo, hermanos, solamente dijo unas palabras: Señor, dale ceguera a estos hombres. Aquellos hombres, hermanos, todos quedaron ciegos inmediatamente. Él los llevó a la ciudad, hermanos, de Samaria, donde estaba el rey de Israel y toda su tropa y su ejército. Y aquellos hombres, volvió a orar Eliseo y le dijo: Señor, que les des una vez más vista. Dales una vez más su vista. El Señor les regresó su vista y aquellos hombres, hermanos, volvieron y se dieron cuenta que estaban atrapados. El rey de Israel preguntó al profeta y le dijo: ¿qué hago con el ejército sirio? ¿Los mato? No, dales de comer, dijo, y regrésalos a su casa. Hermanos, esas son palabras de Dios. Esas son palabras de Dios. Ojalá, mire, hermano, qué tristeza, ¿verdad? Que nosotros no podemos entender a veces la palabra de Dios tal y como está, hermanos, escrita. Y que no entendemos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, hermanos, esos son nuestros miedos, y el miedo que nosotros sentimos, hermanos, es por falta de seguridad. Somos inseguros y necesitamos, hermanos, tener esa seguridad. Yo le voy a dar unos versículos bíblicos, hermanos, para que nosotros levantemos nuestra seguridad. El apóstol Pablo decía en Romanos, y puedo darle un montón, el apóstol Pablo decía: ¿quién nos podrá separar del amor
da una lista ahí. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 53, hermanos, nos dice algo tan hermoso que nosotros nos da seguridad, hermanos, que la vida que nosotros tenemos, hermanos, está preparada para algo más hermoso y glorioso, algo, hermanos, inimaginable, algo, hermanos, que nosotros podemos mirar en las Escrituras, algo, hermanos, que Jesucristo nos dejó. Incluso los mismos apóstoles pudieron mirar, hermanos, a Jesús con esa hermosura, con la hermosura que nosotros vamos a estar un día. Anímese, hermanos, porque nuestra seguridad es nuestra victoria. Si usted está seguro, hermanos, esa va a ser su victoria. Si usted está seguro de lo que usted tiene y siente y vive, y su Dios, y seguro en su Dios que usted tiene, usted va a ser victorioso. Mire lo que dice aquí, el versículo 53, porque es necesario, dice, que esto corruptible, que lo que nosotros tenemos, hermano, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Un día, hermanos, no vamos a morir ya. Todo esto, hermanos, va a ser pasajero. Dice, cuando esto corruptible, cuando esto que nosotros tenemos se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, dice, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dice, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas, dice, a Dios, que nos da la victoria, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice, amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por último, quiero decirles esto. Tenemos que impulsar, hermanos, a nuestros hijos a que tengan esta enseñanza, esa confianza, esa seguridad en Dios. Si nosotros no tenemos, hermanos, la seguridad, la confianza, ¿cómo vamos a impulsar a otros a tenerla? ¿Cómo vamos a impulsar a nuestros hijos entonces? Hay un himno tan hermoso, hermanos, tan hermoso, que se escribió hace muchos años. Dice, puedes tener paz en la tormenta, dice. Fe y esperanza, dice, cuando no puedas seguir. Aún, dice, con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. ¿Quién no quiere tener paz, hermanos? Pero la paz tiene un precio. Y el precio, hermanos, es su seguridad, es su convicción y es la certeza que usted tenga que un día esto mortal se va a vestir de algo más precioso y maravilloso, que es la inmortalidad. Hermanos, hay que seguir adelante, hay que no dejarnos, hermanos, del enemigo, ni de nada, ni de nadie. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, en Dios, en nosotros mismos, y tenemos que tener, hermanos, esa fe para impulsar a otros a que también la tengan. No nos desesperemos, hermanos, sino que sigamos adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, y me dio mucho gusto de tenernos esta mañana, con nosotros, los poquitos que estamos y los que están en su casa. Que el Señor les bendiga, hermanos, echarle adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, hay que seguir orando, cuídese, no salga, trate de llevar su tapabocas. Yo tengo aquí el mío por ahí. Igualmente, hermanos, acuérdense, hay que cuidarnos mucho,
ser sabios, ¿verdad? Amén. Que el Señor les bendiga.